Perfecto. Estamos en comunicación con Ricardo Mascheroni, abogado, ambientalista, hombre ligado siempre a las luchas que tienen que ver con el medio ambiente y también con cuestiones que tienen que ver con la soberanía. Y justamente en el día de mañana, mañana miércoles 31 de marzo, hay una charla, una conferencia ahí en calle San Martín, frente a en calle Tucumán, frente a Plaza San Martín, en Nulalá, y que tiene que ver con esto, ¿no? La disyuntiva, hidrovía o soberanía. Y me parece que esa disyuntiva tiene mucho que ver con los intereses que se están jugando en estos momentos y que el gobierno nacional ha llamado a licitación o hay actores privados que tienen intereses creados justamente en esta importante hidrovía que es el río Paraná. Ricardo, muchas gracias por tu deferencia, por tu tiempo y queremos saber cuál es tu pensamiento con respecto a esto, ¿no? La hidrovía, ¿es una posibilidad de emancipación nuestra o es una dependencia o perder la soberanía? Buenas tardes, Aldo. Gracias por llamar. Hay varias cuestiones. En esto se cruzan cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones ambientales, la soberanía, el patriotismo también. El patriotismo, todo tiene que ver con todo. Pero quiero partir de una frase que decía Sócrates. Mirá de qué estamos hablando. Sócrates decía que ninguna persona puede ser un estadista si no conoce todo el negocio de los cereales. Estamos hablando veintipico de siglos atrás, miles de años, y bueno, si no se conoce el negocio de los cereales, no se puede conocer el tema de la hidrovía, no se puede conocer el tema de la dependencia, no se puede conocer el tema de los intereses que juegan en torno a esto. Y creo que en estos últimos días, meses, hemos escuchado distintas eh, propuestas, distintas quejas en torno a la hidrovía. Primero, lo del nombre, que la hidrovía es un invento extranjero, cosa que es verdad. Acá estamos hablando de la cuenca del río Paraná o la cuenca del Plata, en definitiva compuesta por el río Paraguay, sus afluentes y el río Paraná. Y también hay que decir una cosa, ese viejo dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino lo que le dan de comer. Y en este sentido, este problema de la apropiación de estas vías navegables no empezó ni en la época de Menem, ni es reafirmada ahora con el decreto del gobierno nacional. Esto empezó en la década del 70, cuando la revolución verde, la expansión de las grandes cerealeras en el mundo, que son las que manejan el negocio, que son 5, son Cargill, Dreyfus, Continental, Andrés, André y Arche Daniel Millan, que son las que manejan el negocio en el mundo absolutamente. Y ellos ya habían descubierto que la forma más rápida de sacar de los territorios internos de los países eran a través de los cursos navegables. Y en esa dirección viene primero de todo una empresa ya en la década del 70, que era la Motor Columbus Company, y asociado, que era una empresa belga, que hace todo un monitoreo de la cuenca Paraguay-Paraná, con contratas técnicos e ingenieros hídricos de la región, y empieza a proponer toda una serie de obras, murallones costeros. En ese momento plantea hacer un murallón costero de 700 kilómetros sobre la costa oeste del río Paraná para evitar las inundaciones, sobre todo en Resistencia. Proponen hacer represas, la represa del Paraná Medio, canalizaciones, porque tenían un proyecto que parece descabellado, pero teniendo en cuenta esta empresa no lo es tanto, que era hacer un canal siguiendo el viejo tratado de Tordesillas, que divide el este y el oeste de Sudamérica,
entrando por el Caribe, un canal navegable, para salir por el Río de la Plata, lo cual le simplificaba toda una conexión tremenda y sobre todo favorecía la salida de minerales, pero también la salida de los productos agrarios en cantidad. Bueno, hoy estamos en esta disyuntiva. Y para reafirmar, acá está faltando en muchos aspectos conocimiento, hay ignorancia, hay falta de amor por la patria y estas empresas son pulpos y no tiene nada que ver la soberanía. Acá lo que ha habido es permisividad, no hay control para nada, no hay control. Primero empezó con Menem la privatización de los puertos, cuando dijeron todo lo que pertenece al Estado debe ser privado, desguazaron los ferrocarriles, desguazaron los medios de comunicación y en ese contexto avanzaron estas empresas que manejan presupuestos millonarios superiores a la de la Argentina. Y es muy difícil explicarlo en muy poco tiempo. Hay que leer 4 libros, por lo menos, que yo conozco, que plantean todo el problema del contrabando, la sobre y subfacturación, los barcos que salen más cargados y no declaran la carga, la descarga de barcazas que vienen de contrabando desde Paraguay. Lo de Paraguay es insostenible, digamos, un país que no tiene ni la mitad de las hectáreas que tiene Argentina, hoy se ha convertido en el tercer, cuarto exportador mundial de soja. Esto es imposible, una magia, ni Mandrake hace estas cosas, y además tiene la tercera flota fluvial más grande. Y estas flotas son testaferro. Indudablemente que la flota esta de barcazas es de Cargill y de las otras compañías. ¿Por qué digo esto? Porque el negocio más grande que hoy manejan estas compañías no es la venta de los granos. El negocio más grande que tienen es el transporte. Cargill se ha convertido en la empresa de transporte que mayor cantidad de buques tiene, propios o alquilados, maneja puertos como los de Ámsterdam, Rotterdam, Hamburgo, Le Havre, y tiene prácticamente en todo el mundo, eh, tomado los puertos de descarga altamente automatizados. Acá en el país no se sabe qué es lo que se vende ni cuál es el precio. Te explico por qué. La bolsa de Chicago, que todos miramos en la televisión, que no da precios, son precios indicativos, que no es el precio de venta, porque el precio de venta en los granos se regulan de acuerdo a las necesidades, sobre todo si hay sequía, si hay inundación. Lo que dice Chicago no es la verdad. Y después, no solo es la cantidad, el tipo de grano, sino que la calidad. Yo te doy un ejemplo. En el mundo hay muchas variedades de trigo, muchas variedades de soja, muchas variedades de arroz. Pero para que se entienda, te doy 2. El trigo duro, que se conoce como trigo duro, el trigo duro es un trigo destinado fundamentalmente a Italia, Japón y China. ¿Por qué? Porque es el trigo para la elaboración, y parte de Europa, el trigo para la elaboración de pastas secas, propio de los italianos y de los chinos que lo inventaron. Ese tiene un precio. Y el trigo blando, que es el trigo blanco, es fundamentalmente para productos de panadería. Ninguno tiene los mismos precios. Y acá no se sabe qué sale, quién clasifica, quién controla. Acá no nos olvidemos que aduana no controla eso, la UIF no lo controla, el SENASA fue expulsado de los puertos, que eran factor, no digo que lo iban a resolver. Ricardo, Todo es, sí. me parece también es importante hacer un poco de historia, porque vos hablabas de las regulaciones, los precios internacionales, y en otra,
época de nuestra historia estaba la Junta Nacional de Grano, estaba la Junta Nacional de Carnes, estaba también la flota de las Bueno, esas líneas marítimas argentina, ELMA, que era la Marina Mercante, teníamos buques sí. transportando granos, transportando carnes. Eso se ha perdido, también se ha perdido el control del balizamiento, las vías navegables. Ahí había mucha gente, muchos argentinos, empresas que se dedicaban a esto. Hoy, con la desregulación, con la ausencia del Estado, se ha perdido todo eso. Y en esta lógica capitalista nos hemos entregado de pie y mano al capitalismo salvaje, a las grandes corporaciones. Me parece que era una acotación también como para que se merece ser. No, no, muy buena tu acotación. Vamos a hablar, hoy el tema del balizamiento, sacalo, porque ya no necesita la infraestructura que tenía antes. Yo fui marinero, había que ir a cambiar las garrafas de las balizas fluviales, todo lo demás. Hoy el balizamiento se hace satelitalmente, ya todo está controlado por el satélite. Pero en el tema que vos planteabas, entre los varios que planteaste, uno central para romper con esta cuestión es las juntas reguladoras. Y hoy las compañías gastan energía y fortuna para destruir las juntas de regulación en todo el mundo. Porque la junta de regulación le permite al Estado acaparar el cereal y venderlo de la forma más conveniente y a los países que más necesidad y que más plata tienen. Entonces hay que destruirla. Acá la destruyeron. Acá hubo dos puntos de inflexión en la historia argentina, ya que vos tocaste el tema de la historia argentina, que fue el gobierno de Perón, con la Junta Nacional de Grano, que venía de antes, pero después con el IAPI, el Instituto Argentino de Promociones Industriales, y ahí realmente el odio de las multinacionales, porque hay que leer la historia de esto, el odio fue tremendo. Y otro punto de inflexión fue el gobierno de Ilía, que todos dicen tenía olor a petróleo y a medicamento por el tema de haber cortado los contratos petroleros y hacer su propio Bademecum. También tenía olor a cereal, porque Ilía mantuvo la Junta Nacional de Grano, pero no solo que mantuvo la Junta Nacional de Grano, sino que también estableció el precio sostén del cereal. O sea que el chacarero, el agricultor, desde que empezaba a trabajar la tierra, sembraba, recogía la cosecha, sabía cuáles eran los márgenes de ganancia del costo del cereal que iba a vender. Y eso no se lo perdonaron. Y no le perdonaron, sí, además, que en un momento Ilía vende toda la cosecha se la saca de las manos a las grandes cerealeras y la vende a China. Un hecho inédito que pocos lo rescatan, porque inclusive en esa época nosotros, estaba pleno Mao Zedong, era mala palabra hablar con China y sin tener ni siquiera relaciones diplomáticas, toda la cosecha argentina en el gobierno de Ilía se la vende a Chile, que paga con dinero adelantado en libras esterlinas sobre el Banco de Londres, y por eso Ilía iba a terminar al final de su periodo sin deuda externa de ninguna naturaleza. Bueno, a partir de ahí la historia es más conocida. El gobierno de Menem dicta una serie de medidas facilitando esto, se relajan en cierta medida todos los controles. Prefectura, que es el centinela de la patria para evitar el contrabando, está pidiendo documentos en las ciudades. Gendarmería, que es el centinela de la patria, pide documentos en la ciudad, de prefectura no tiene barco, está haciendo, yo se lo decía a alguna gente de acá de Santa Fe, le digo, ustedes están haciendo de trapito ahí en el puerto de Santa Fe, cuidando los autos en el coto, en vez de estar navegando los ríos. Nadie controla nada, hay barcazas fantasmas que salen
sin cereal de Paraguay, que cargan en algunos puertos clandestinos y cuando llegan al puerto de Rosario, todos los puertos del sur de Santa Fe, recargan y estas empresas también tienen planes de pagar en los lugares donde están para evitarse impuestos. Estos planes Los le paraísos permiten fiscales. pagar Los paraísos. exactamente. Le permite, digamos, en Paraguay que no cobran retenciones, que no cobran ningún impuesto y se pagamos acá. En Uruguay exactamente lo mismo y esta salida por los puertos de uruguayos, cuando entramos a la jurisdicción de Uruguay, se pueden cargar los barcos porque ya ni siquiera vigilancia, con barcazas y llevarse la mercadería que quieren. Que la venden, vuelvo a insistir, no son los precios de pizarra, sino que el cereal se vende por las urgencias, si hay una calamidad ambiental, si hay caída de las cosechas, si vinieron nevadas anticipadas, todo eso le da un precio mayor que las grandes cerealeras lo aprovechan. Por eso que este es un tema de una discusión central en la Argentina. Y yo voy a dar 4 libros. Voy a mencionar 4 libros que abordan el tema acabadamente de todas estas cuestiones, evasión, elusión, contrabando. Son muy viejos algunos. El primero de ellos, el nombre lo dice todo, Los traficantes de grano. Y acá lo que plantea, que en el mundo este libro, nosotros cuando hablamos de la industria petrolera reaccionamos por el tema de la contaminación. Cuando hablamos de la industria armamentista, la industria de la guerra, de la muerte, reaccionamos, tenemos nuestro sentido alegre. Cuando hablamos del cereal, no nos reacciona porque tiene que ver con los alimentos. Y ya alguien dijo por ahí, el que maneja los alimentos maneja el mundo. Son más poderosos que el petróleo y que la industria armamentista. Decía el primero, los traficantes de grano, que es un análisis acabado de la política que llevan adelante estas compañías. El segundo, un poco más nuevo, del 2000, es El gigante invisible. La historia de Cargill con todas sus actividades, cuáles son, es la matriz de quedarse con plata, no hacen, la plata grande hoy ya no lo hacen más con el tema del cereal, la hacen con la ingeniería financiera, con la evasión, con la semilla, con los laboratorios. El tercer libro que analiza desde el punto de vista de la tecnobiología y de las patentes es el siglo ETC, como etcétera, el siglo ETC. ¿Qué significa ETC? Erosión, tecnología y concentración económica. Y el cuarto libro que salió hace unos días, muy interesante, como cuando te diga el autor te va a sorprender. El cuarto libro un poco recoge todos estos trabajos, pero lo pone en un idioma sencillo, bastante corto, que es un libro de Alberto Samí. Alberto Samí, el de la carne, El de la el de carne. la carne. Justamente. Exactamente, el libro se llama La madre de todas las batallas. Y con todo esto de los libros anteriores, plantea acabadamente, con conocimiento, porque sabe del negocio. Dice, nunca nos enteramos fuera de la soja, el trigo, el maíz. Dice, toda la producción granaria que sale. Dice, nunca. De la carne solamente sabemos que salen tantas toneladas, pero no sabe nadie de los subproductos, de los cueros que salen de la Argentina. Y toca cada uno de los temas. El subtítulo del libro La madre de todas las batallas, es Somos ricos y nos quieren convencer que somos pobres. Que es una realidad.
Argentina no es un país pobre, es un país rico que lo han empobrecido estos tipos que se llenan. Y hoy vos tenés los comunicadores que dicen, continuamente están planteando a Argentina un país pobre, los niveles de pobreza, pobreza que hay en la Argentina, son consecuencia de estas políticas o de la ignorancia de estas políticas. Y Samit hace un cálculo, dice, toda la producción que sale de Argentina anualmente, dice minería, ganadería, agricultura y demás, al Estado le tendría que quedar este año 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares en esa sumatoria, lo cual nos permitiría desendeudarnos en muy poco tiempo. El problema es que las deudas que se contratan, como la que contrató el macrismo, no son para desendeudar, ni son para ayudar, son Atarnos una toda la especie vida. de cadena. Para atarnos toda la vida. Exactamente, es así, un corset para mantenerte preso. Y cuando vos vas a negociar al Fondo Monetario Internacional, va a negociar a los buitres extranjeros, que muchas de estas empresas son parte de los fondos buitres. Te dice, mirá, querido, nosotros vamos a darte más plazo, pero no te metas a discutir el tema de la hidrovía. Esto lo queremos seguir manejando nosotros como hasta ahora. Si vos te Justamente querés en eso, meter, nosotros endurecemos. justamente en eso, Ricardo, quería charlar porque, bueno, y no quiero que la gente pierda la oportunidad de ir a la charla, conocer mucho más en extenso, pero acá tiene que ver, el programa que nosotros hacemos se llama políticas públicas. Y justamente las políticas públicas tienen que tener una decisión política del gobierno nacional y también, en este caso, el gobierno de la provincia de Santa Fe, con los representantes, con la discusión en el Congreso, pero llevando realmente una palabra que tenga que ver con los intereses propios, con los intereses nacionales, con el que tenga que ver con la posibilidad de tener otra visión, no entreguista, sino una visión para defender lo nuestro, que en definitiva es lo que estamos planteando. Vos también estás planteando esto, volver a defender lo nuestro, a defender los principios de soberanía, defender en este capitalismo otra relación de fuerza, otra relación comercial que no sea entreguista, sino que sea acorde a lo que es el comercio internacional o por lo menos de más igualitario. ¿Cómo se construye eso a nivel nacional, sabiendo que hay muchos intereses, hay muchos legisladores que, más allá del color político, responden a intereses también digamos, sectoriales, como son el campo, la ganadería y la industria? Bueno, yo no si yo tuviera la receta de eso, saldría a publicarla a los cuatro vientos. Yo digo que el peor pecado que puede tener un militante político, un dirigente político, un funcionario, es no leer y no pensar. Vos fíjate, hace un pantallazo, y yo te felicito por ya el nombre del programa. Vos fíjate, hace un pantallazo por medios gráficos, televisivos o radiales, sean contrarios al gobierno o favorables al gobierno. Vos alguna de las cosas que yo te planteé no la va a ver nunca en la discusión. Nunca la va a discutir. Va a haber cuestiones de género, paridad, motochorro, arrebato, todo lo que quiera, la pandemia, saturado, que no le quito valor a ninguna de estas cosas, pero no se discute en ningún momento, ni en ninguno de los ámbitos, estas cuestiones que son centrales, que el país la discutió, porque la tuvo el gobierno de Irigoyen, porque la planteó Forja, porque la planteó Perón, porque Ilía se mantuvo en esa tesitura, porque Alfonsín, más allá de haber sido derrotado, siguió una línea nacional y popular y patriótica. Bueno, eso no se discute. Yo me tomé el trabajo, Aldo, de leer todo el decreto que le traslada al ministro de Transporte, Mioni,
digamos, la resolución de este tema, la privatización del dragado, mantenimiento, rebalizar, todo lo que dice el decreto este, pero no solamente el decreto, los fundamentos, y está apoyado en los fundamentos del desguazador de Menem, Dromi, eh, Dromi. Dromi, Roberto Dromi. Vos vas a tener, si vos vas a mirarlo, aunque sea que no los lea cada uno de ellos, porque son extensos, pero va a ver, se fundamenta en el decreto tal y tal del año 92, de la ley año 93, decreto año 95, decreto 97. Es un traslado en el tiempo de, yo no quiero acusar al presidente, pero creo que no está bien informado. Yo, si fuera el presidente de la nación o el gobernador hoy de la provincia, ¿sabés qué le diría a los que quieran ser o se postulen para ser funcionarios, ministros en las áreas pertinentes de esto? Le dirían, bueno, miren, vamos a hacer una cosa, vayan y lean estos 4 libros, tómense en un mes, yo le voy a pagar, tómense en un mes, lean los 4 libros estos, y después de leerlo, me vienen con una propuesta. ¿Cómo resolvemos esta cuestión que la plata quede en el país, no que se vaya? Y entonces voy a nombrar a aquel que tenga más contradicciones con este sistema mafioso, y dentro de esto también se inscribe lo de Vicentín. Vicentín era el niño mimado de todos los sectores, podía haber sido candidato, manejaba la bolsa de comercio de Rosario. Hay que exterminarla esta cosa. Mira, te voy a decir un dicho. Bueno, y Vos vamos a ir sabés, cerrando, Ricardo, porque... bueno, Dale. cierro con esto. Vos sabés, has sentido hablar de Chicho Grande. Sí, y Chicho Chico. Sí, pero Chicho Grande, Juan Galifi, el que pone en el tapete la Chicago en Rosario por la mafia, decía lo siguiente: me dicen mafioso a mí, que yo soy un hombre de negocio. Lo único mafioso en este país están en la bolsa de comercio y en la sociedad rural, porque son los únicos que ponen y sacan presidente en la Argentina. Esta es la enseñanza de la historia. Si no miramos todo esto, vamos a discutir, vamos a hacer, abrazamos el río, como dicen algunos candidatos, posibles candidatos, vamos a defender la soberanía. La soberanía se llama control, decisión política y voluntad política. Yo te voy a cerrar con una frase que escuché o leí hace un ratito nada más, que tenía que ver con, dice, sale más barato una tiza que una bala. Todos hablan de la inseguridad, de la, digamos, de la delincuencia, pero ¿por qué no enseñamos, educamos para tener otra cultura, otra formación? Y esto de pensamiento crítico justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con los valores que se han perdido, la capacidad de discernir, la capacidad de pensar, de conocer nuestra propia historia. ¿Cuántos chicos no conocen la historia? ¿Cuántos adolescentes? ¿Cuántos estudiantes de abogacía o de cualquier carrera no conocen la historia? Me parece que tenemos que trabajar mucho sobre la educación. En esa dirección, en esa Ricardo, dirección. te agradezco tu tiempo, te deseo No, por favor, es un gusto. mucha mer para mañana y te Bueno, agradezco muchísimo, como siempre, tu buena onda y tu tiempo para mí. Muchas gracias. vamos a tratar mañana de poner algunas cosas más sobre la mesa. Dale, gracias. Chao.